El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes de La Palabra en Radio, como todos los domingos aquí desde la ciudad universitaria de Meléndez en la 105.3 de la FM en Univalle Estéreo. Como siempre, hoy tenemos un invitado y está el tumaqueño Óscar Seidel, escritor, cuentista, un hombre que está animando mucho una organización que para la cultura de nuestra región es decisiva, que es la Fundación de Escritores del Pacífico, FUESPACOL, de la cual también yo hago honrosamente parte, y porque creo que una de las cosas claves y fundamentales para esta región es poder desarrollar el Pacífico desde lo que se hace en sus capitales y de una ciudad como Cali, que es sin lugar a duda la capital del Pacífico colombiano, porque aquí vive medio Pacífico, porque aquí llegan, porque desde aquí encuentran una caja de resonancia para todas sus tradiciones, sus culturas, incluso para su propia economía. El eje Cali-Buenaventura, Tumaco y las otras ciudades intermedias, pues es fundamental para el desarrollo regional. Pero con Óscar vamos a hablar es de literatura. Él acaba de lanzar con la casa editorial Ciel y Casa de África de España una bella novela que se llama El dulce olor de Puerto Perla, que indudablemente es Tumaco, es tu ciudad, y es una metáfora muy bella, es el olor, un mal olor ligado a la corrupción. Y bueno, quiero que le contemos a nuestros oyentes, Óscar, cómo surge esta novela, cómo surge su título y cómo empiezas a trabajar en ella. Gracias, Darío, por la invitación. La novela surge de un cuento breve que había realizado hace mucho tiempo, en el cual la trama principal era el mal olor que un día invadió el pueblo. Me puse a investigar y de ahí salió la idea de que podía contar, a la vez de la influencia del mal olor, podía contar las tragedias de Tumaco y también la diáspora negra que tuvo la población. Entonces enfoqué todos esos argumentos y de ahí salió la iniciativa de crear la novela. Todo empieza una tarde que hay un mal olor. La gente preocupada sale a las calles despavorida porque no pueden soportarlo. Acuden a las autoridades y las autoridades no dan pie para poder explicar el motivo. Entonces se crea o se desarrolla una memoria colectiva de las tragedias. Y ahí entran a jugar 4 ancianos. Son Memo, Manuel y Fausto. Yo aquí hago una especie de homenaje a los 4 escritores más importantes que tuvo la región, que fueron Guillermo Payán Archer, Faustino Arias González y Manuel Benítez Ducler. Entonces ellos empiezan a contar desde una banca del parque todas las tragedias de Tumaco, pero a su vez van llevando el día a día. Y también yo pongo a hablar ahí a los muertos, porque hay unos muertos del cual la población se burló en su tiempo, porque una loca que sufría de pián y la nariz se le había deformado, que le decían la ñoca, y era la mujer más apestosa del pueblo, nunca se bañó y olía demasiado feo. Y el otro era un pescador que había sido picado por un peje sapo y se le originó una llaga en la pierna, purulenta, y también era la burla. Desde ahí empieza la gente a hacer como la memoria colectiva, decir, esos 2 seres son los productos del mal olor, pero estos 2 seres están muertos. Entonces, ¿quién es? Así se va desarrollando la novela hasta que por fin encuentran que era la venganza de Merejo, que era el pescador que se había vengado y que su olor se expidió hacia la atmósfera y no se pudo evaporar. Pero paulatinamente también entró el mal olor de la corrupción, aunado a que en ese momento ya entra el narcotráfico a Tumaco. Entonces es una mezcla violenta que hace que la población hacia el final tenga que huir toda de la ciudad. En cuanto a las diásporas,
pues se van también desarrollando, porque la primer diáspora de los negros no llegó a Tumaco, fue a Barbacoas, donde estaba el oro. Por el oro. Entonces ahí se desarrollaron, pero llegó un momento en que cuando empezó la independencia, la época de la colonia, que sacaron a los españoles, las minas se acabaron y todas esas familias pudientes ya de mestizos se fueron hacia Tumaco a comercializar la tagua y la madera. Entonces ahí aprovecha el negro, unos compraron su libertad porque tenían oro, pues de haberlo sacado a escondidas del amo, y se fueron hacia la zona rural donde se dedicaron a la agricultura. Estando ahí, ya el negro se va tomando posesión, se va integrando a la sociedad tumaqueña, que entre otras cosas pues tenía una gran influencia europea. En ese tiempo Tumaco tenía una gran comunicación con Europa y mismo comercio hizo que los negros se fueran integrando. Hasta que llega el gran incendio del 47. Tumaco se acaba por completo. El presidente de ese entonces hace una ley especial para reconstruirlo, pero no cumplió con nada. Entonces los negros y la población desesperada realiza la tercer diáspora, porque vamos, África, Barbacoas, Tumaco, y ahora con el incendio van Tumaco, Buenaventura. Por eso gran parte de las familias de Buenaventura son tumaqueñas. Y finalmente, pues la cuarta diáspora es cuando ya viene un tsunami y todo el mundo corre despavorido, y entonces se tiene que venir hacia Cali. Son esas las 4 diásporas. Bueno, y Tumaco sigue siendo un puerto importante para la economía del Pacífico, y hoy esos problemas que está señalando y esos diásporas internas están atravesadas por un mal que es hoy ostensible. Quizás hoy en un seminario reciente veía que esa zona es la que tiene el mayor número de hectáreas planteadas de coca del país, y en términos relativos del mundo, porque es en muy poca área una concentración enorme de plantas de coca. La pregunta desde la literatura es, ¿eso cómo se está mostrando? Es la corrupción, pero es todo lo que eso está generando, dijéramos, en el tejido social. Sí, digamos, los valores ya han cambiado. Hoy en día ya los jóvenes casi no estudian, o si estudian salen con unos niveles académicos muy reducidos que no les dan ni para entrar a una universidad. Están influenciados por el enriquecimiento rápido. Entonces tú ves en Tumaco muchachos que ya andan en carros de gamas altas, están tomando whisky en las discotecas, están construyendo casas que no tienen razón de ser para un muchacho de eso haberla construido, si no es por su origen de los negocios ilícitos. Entonces el narcotráfico permeó la sociedad tumaqueña y no hay una luz hacia el camino. Yo he dicho que el problema de Tumaco es un problema de Estado, y solamente el Estado lo resuelve, pero no enviando, por decir algo, 9.000 soldados y policías. Es inaudito que todo un destacamento de estos no puede encontrar a un guerrillero narcotraficante que los tiene en grandes problemas como es Guacho. 9.000 soldados. Entonces se ve que por el lado de que mediante esa fuerza no es. Hay que buscar otras alternativas, adjudicación de tierras cultivables, apoyo al cacao. En este momento el cacao está logrando un gran auge, y presencia de las universidades allá. La Universidad Nacional de Colombia está muy fuerte allá, la de Nariño también, tratando de buscar como iniciativas para que los muchachos vean que hacia su futuro hay otras alternativas diferentes al narcotráfico. Además que vencer el cultivo de la coca con glifosato no es la solución. Los campesinos se han buscado la contra, y ellos con melaza fumigan los cultivos y el glifosato no les hace nada. Bueno, vamos a hacer una pausa después de esta interesante conversación con Oscar Seiler para nuestra habitual sección musical a cargo de Shirley Sáenz Mosquera, nuestra productora general. Hoy escucharemos una de las voces femeninas más bonitas de Colombia y de nuestro Pacífico.
el grupo Socavón, que nace de la iniciativa de un equipo de amigos originarios de Timbiquí, Cauca. En el año 1999 se funda este grupo folclórico que se ha mantenido a lo largo de estos años con la idea de conservar, fortalecer y difundir la música tradicional del Pacífico, investigando e interpretando ritmos como el currulao, juga, bunde, rumbas y alabaos, entre otros ritmos de la región. La agrupación lidera una propuesta musical conformado por 13 músicos, de los cuales 6 son mujeres cantoras, lo cual hace de Socavón en la actualidad el único grupo de cantoras del Pacífico colombiano que preservan esta tradición musical autóctona. Hoy vengo con uno de sus discos de gran importancia en su carrera, En memoria a nuestros ancestros. Grabado en 2002, álbum que recoge algunas de las canciones que hoy escuchan. Su compositora Inés Granja, durante la década de 1970, cuenta que era extraño ver en el pueblo una marimba de chonta. Conoció y empezó a compartir experiencias musicales con el marimbero Justino García. A él le dedicó una de sus primeras composiciones, La memoria de Justino, que escribió cerca del año 1981. Hoy escucharemos en La Palabra en Radio, homenaje a Justino. Como repicaba esta marimba. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra entrevista con Óscar Seidel, hablando de su obra literaria y de sus vínculos con su tierra natal, que es Tumaco, y todo lo que significa para su proceso de creación literaria. La Palabra en Radio. Yo quiero hacerte una pregunta más personal. ¿Cómo fue tu vida en Tumaco? Ahí estudiaste, cuando saliste, que hagas como una especie de radiografía de ese Tumaco que te vio crecer y que después seguramente dejaste y volviste, que hoy en la madurez pues tienes tiempo de poder elaborarla a la distancia. Sí, yo realicé mis estudios primarios de bachillerato en Tumaco. Tumaco pues son 3 islas, el Morro, la Viciosa y el propio Tumaco. Y entre esas 3 islas pues se desarrolló nuestra infancia, nuestra juventud. Nosotros nos criamos con el mar en la mente y en el espíritu y en la acción. Todos nuestros juegos eran hacia el mar. En la playa jugábamos fútbol, en el mar andábamos en canoas, nos divertíamos en bailaderos al lado del mar. Y siempre eso se formó en nosotros como una fijación mental. Y por eso es que los de Tumaco somos como muy creativos o nos inspiran mucho las situaciones. Porque nosotros llegábamos a una playa y mirábamos hacia el infinito. Y decíamos, hacia allá algún día habrá que ir, ¿sí? Muy diferente que, por ejemplo, con la raza paisa, que la raza paisa tiene al frente de su montaña y dice, esto hay que salvarlo como sea, que hay que salir de esto como sea. No, nosotros éramos inspirados, más allá habrá un lugar, como dice la canción de Juan Manuel Serrat. Y entonces nos criamos en ese ambiente, buenos bailarines, la música en ese tiempo era la traída de
del Caribe, Puerto Rico, de Cuba, porque pues en Tumaco llegaban los buques mercantes, al igual que Buenaventura. Entonces nosotros en ese ámbito nos criamos y jugamos fútbol. Ahora, la educación muy buena, porque mi abuelo, que fue el primer rector que llegó en 1911, trajo la pedagogía alemana. Y esa pedagogía perduró por mucho tiempo y era la formación en que teníamos que aprender por lo menos 3 idiomas, desarrollar muy bien las matemáticas, la filosofía, la literatura. En el campo literario, por ejemplo, nosotros hacíamos competencias de quién sabía las poesías, quién escribía el mejor cuento. Entonces eso lo desarrollamos. Hasta que llegué pues mi bachillerato y ya me vine a trabajar, a estudiar a Pereira. Y ahí pues ya cogí otra formación que fue la formación paisa. Yo viví en Pereira 12 años. Ahí estudié en la Tecnológica de Pereira Ingeniería Industrial y me especialicé en finanzas con la Universidad de FIT de Medellín. Entonces cogí otra cultura. Yo soy un híbrido de 2 culturas, la tumaqueña y la paisa. A los años volví a Tumaco y ya Tumaco había cambiado. Ya no nos conocíamos. Esa fue de los impactos más grandes que yo tuve, que ya no sabíamos quién era quién. Los sitios ya habían cambiado. Yo llegué como un forastero y eso le pasó a gran parte de nuestra generación que salimos. Llegar a nuestro lugar de origen y tener ese trauma de saber que éramos forasteros. Eso en gran parte fue mi realización. Bueno, y ahora tu dedicación a la literatura. Yo te sigo. Empezaste por los relatos cortos o los cuentos y ahora con esta novela pues te abres también a otro mundo tan difícil en la literatura como ya crear mundos, amoblar mundos dirían, que es una novela. Pues para finalizar, que nos cuentes sobre tus proyectos ya, además de los narrativos cortos, esto con la novela, ¿qué horizonte se te abre? Bueno, yo ya tengo, además de El dulce olor de Puerto Perla, ya tengo 2 novelas terminadas. Una es sobre mi experiencia como director de una clínica del Seguro Social en Tuluá y la influencia del narcotráfico. A mí me tocó vivir esa época que cuando el narcotráfico se apoderó de Tuluá y la verdad es que fue muy difícil porque ahí sí fue que transgredió todas las esferas sociales de esta ciudad tan querida y casi no pueden salir de esa situación. Entonces yo tengo una novela que llama Enfrentado a sus propios demonios. Esa ya está terminada. Y tengo otra que ya pues casi está terminada, que es sobre la historia de Francisco Pizarro en el Pacífico y el desprendimiento de un grupo de ellos que se quedaron allá en la isla del Gallo, enfermos, y que pues mediante la ficción yo narro que de ahí salieron los primeros mestizos de Tumaco. Tengo las 2 novelas y estoy por ese lado, sin dejar de escribir mi microrrelato. Lo que pasa es que el microrrelato, cualquiera cree que es fácil, pero es el género más difícil, porque uno en 100 palabras tiene que contar una historia y tiene que hacerla sin adjetivos, 2, 3 verbos que son los que originan la acción y no más, pero sí lo sigo haciendo. Además yo he contado mucho con el apoyo del profesor Fabio Martínez. Él me ha colaborado bastante, hemos hecho talleres sobre mis novelas y ha sido un gran soporte. Bueno, Oscar, pues es un honor haberte tenido aquí en La Palabra en Radio. Esperemos poder conversar en otras oportunidades. Pues te agradezco muchísimo por haber venido aquí hasta los estudios de Ciudad Universitaria de Univalle Estéreo. Gracias, Darío, por esta invitación. Muy honroso también de haber participado. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio.